estudio del capítulo 15 y el tema del capítulo 16 son exhortaciones específicas a la iglesia de Corintio. Todo el capítulo 15 tiene un énfasis muy fuerte en Jesucristo, el Evangelio, la resurrección y lo importante de la resurrección. En el capítulo 16 Pablo va a terminar con una serie de exhortaciones. Exhortar, ¿saben lo que quiere decir la palabra exhortar? El diccionario de la Real Academia dice incitar, voy a leerlo tal cual, incitar a una persona con autoridad o derecho a hacer una cosa o a actuar de cierta forma, mediante razones o ruegos. Me voy a parar ahí. Todos los niños menores de 5 años se van para allá con la hermana Pau. Menores de 5. Eso es algo que, para que los niños pequeños no molesten, la hermana Pau, en febrero nos va a dar una mano con eso. Los va a entretener, que quieran ir, ¿no? ¿No quieren ir? Bueno. La hermana Pau se hace cargo de los niños menores de edad, menores de 5, para que sus papás no se distraigan. Y los mayores de 5, que pueden prestarme atención suficiente, no voy a hablar tan difícil como para que no entiendan. Menores de 5, no, Franklin más. Muy bien, entonces, el capítulo 16 no es un capítulo muy largo, pero sí tiene muchas cosas para tratar. Muchas cosas para tratar. Empieza diciendo el versículo 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Voy a parar ahí. Pablo está dando un principio bíblico a la iglesia de Corintio en cuanto a las ofrendas. Específicamente en este punto Pablo está diciendo, o les está hablando de una ofrenda que los corintios estaban levantando para los pobres de la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué la iglesia de Corinto tenía que ayudar a la iglesia de Jerusalén? Porque ellos tenían el Evangelio gracias a que de Jerusalén había salido el Evangelio. Entonces, ahora, en Jerusalén había mucha persecución, los cristianos que vivían en Jerusalén la estaban pasando muy mal, les quitaban sus propiedades, los encarcelaban, los arrestaban, entonces estaban muy pobres los cristianos de Jerusalén. Entonces, una ciudad muy rica, una iglesia muy rica económicamente, como la iglesia de Corinto, pero también muy, como dicen, codito, como decía Pastor Master, el pastor de mi pastor, no sea amarrete, no sea amarrete, decía. Pablo está diciendo, miren, vamos a hacerlo de esta manera, hermanos, porque a la iglesia que está en Galacia, ¿hay una carta escrita a la iglesia de Galacia? ¿Sí? ¿Cómo se llama la carta? Gálatas, muy bien. Hay una carta a los Gálatas, a la iglesia de Galacia. Entonces, cuando empezamos a conocer que Pablo estaba escribiendo muchas cartas mientras evangelizaba y mientras predicaba, vamos a ver que hay muchas cartas que se escribieron casi al mismo tiempo o en breve periodo de tiempo. Nosotros pensamos que pasó mucho tiempo, pero no, se escribieron en periodos breves de tiempo. En un periodo de más o menos 30 o 35 años, porque eso es lo que vivió Pablo después de tener su encuentro personal con Jesucristo, hasta que fue decapitado en Roma por Nerón. Aproximadamente entre el año 63 y 66 después de Cristo, dicen los historiadores. Entonces Pablo les está diciendo, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera como ordené a las iglesias de Galacia. Pablo les está recomendando a los corintios de cómo hacer la ofrenda. Les dice, miren, háganlo de la misma manera que ya enseñé a los Gálatas. De la misma manera que ya enseñé a los Gálatas.
cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Como les decía, esto está hablando de una ofrenda especial para los santos de Jerusalén. Pero también el apóstol Pablo nos está dejando un principio bíblico acerca de cómo dar nuestras ofrendas. Dar nuestras ofrendas. ¿Cuál es el primer día de la semana? El lunes, dicen, porque arrancamos, Sí, el lunes para los que trabajan de lunes a viernes, o de lunes a sábado, el primer día de la semana. ¿Saben cuál es mi primer día de la semana? Si fuera así, cada 4 días. Porque yo trabajo 4 por 1. Si fuera con ese criterio, me sería un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado, un domingo. El primer día de la semana es el día en el que resucitó el Señor. Jesucristo fue sepultado y resucitó el primer día de la semana, después del Shabbat. Por eso es que las mujeres pudieron ir a la tumba. Si hubiera sido en Shabbat, no podían, porque saben, un judío, el día de reposo, no se puede ir más de 800 metros de su casa. ¿Saben qué hay? Me sorprendió cuando estuve en Israel, ya que el hermano hacía mención de Israel, que tienen líneas de Shabbat en sus lotes, en el campo. La cara de Rodrigo. Una línea así. Yo también pregunté, ¿qué es esa línea? Es como ¿vieron los boleros que se usan en el campo? Es un alambre con palitos así, bueno, desde donde está la propiedad, donde viven ellos, la casa donde residen, hay una línea de Shabbat, no se pueden pasar de ahí. Tienen que esperar hasta las 6 de la tarde del sábado para poder traspasar esa línea. Desde las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado. Ese es el Shabbat, el sábado para nosotros. El último día de la semana, el día de reposo. Entonces Pablo les dice el primer día de la semana. ¿Por qué el primer día de la semana es el domingo? ¿Por qué los cristianos empezaron a reunirse cada primer día de la semana? Primero, porque el Señor resucitó el primer día de la semana. Segundo, porque dejó el Señor un principio bíblico para reunirse, porque apareció un primer día de la semana y reapareció exactamente 8 días después. Otro primer día de la semana. Nos dejó un principio bíblico acerca de cómo juntarnos, cómo reunirnos, cómo congregarnos. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Ese es el propósito por el que nos reunimos hoy. Para adorar a Dios con nuestra alabanza, para adorar a Dios con la predicación y la enseñanza de la palabra, para adorar a Dios con nuestras ofrendas. El principio de cómo ofrendar es lo importante. Dice Pablo, cada uno ponga aparte algo según haya prosperado. En esa semana. ¿Saben? Hay personas que trabajan y cobran por semana. Hay personas que trabajan y cobran por mes. Hay personas que trabajan y cobran por quincena. ¿Por qué ponga algo aparte ese primer día de la semana? Porque usamos sobre nosotros por la ofrenda, ¿verdad? ¿Sí? Hay iglesias que no usan sobre. Conozco una iglesia que usa. ¿Vieron los frascos esos que usan de las mamaderas? Esas mamaderas gigantes de bebé. Un frasco así. Bueno, hay iglesias que usan esas cosas. Los hermanos ponen la ofrenda ahí. ¿Saben? Una ofrenda debería ser algo que viene preparado de antemano. No algo que... La ofrenda. Estoy adorando a Dios con eso. Debería ser mi prioridad, eso y todo en mi vida, estar preparado de antemano. Cada primer día de la semana ponga algo aparte.
van a encontrar en muchas iglesias que hacen mucho énfasis sobre los diezmos, sobre las ofrendas, sobre... Yo no creo, me dijeron mucho, yo no creo que el diezmo sea para la actualidad. No estamos obligados a diezmar. ¿Usted sabe que tiene razones que dice eso? Usted no está obligado a diezmar. El pueblo de Israel, sí, por la ley de Israel, está obligado, por decirlo de alguna manera, a dar 3 tipos de diezmos y algunas ofrendas extras. Nosotros no estamos obligados por la ley, por lo menos por la ley mosaica. El amor de Cristo por nosotros debería constreñirme, como dice la Biblia, o empujarme, o decir, gracias Señor por haber provisto para mi familia todo esto. Te quiero adorar, te quiero honrar con una parte de eso. Dios dejó un sistema financiero perfecto. ¿Sabe qué muestra la preparación? Demuestra que yo confío en Dios. Cuando yo separo proporcionalmente, según Dios me prosperó, le estoy diciendo a Dios, yo confío, Dios, en que dándote lo que vos me pedís que te dé, igual me va a alcanzar. Yo confío en vos, en que lo que vos me das es suficiente. Y también saben que es mostrar agradecimiento. Es mostrar agradecimiento. Y como decía más temprano, es si Dios estableció que una parte de lo que Él nos da sea para el cuidado de mi familia de la iglesia, ¿qué pensaría usted de un miembro de la familia que en vez de usar la plata que es para la familia, la usa para lo que él quiere? Todos dijeron, qué mal. ¿Saben que nosotros hacemos eso muchas veces? En vez de destinar la plata que es para la familia de la iglesia, la destinamos para lo que nosotros queremos. Lo que Pablo está diciendo acá a los corintios es, hermanos, nuestra ofrenda económica, financiera, tiene que ser con gozo, tengo que estar feliz de poder dar la ofrenda. No apesadumbrado de, ay, pastor, una vez un hermano me dijo, pastor, vos lo único que habla es de plata. ¿Sabe por qué hablo de plata? Le dije, hermano, porque usted no es fiel a Dios. Y porque como ustedes hay muchos hermanos que no son fieles a Dios. Entonces, la obra sufre su falta de fidelidad. Si usted es fiel y honra a Dios con las primicias, no con lo último, con las primicias de todos sus frutos, Dios le promete que a usted no le va a faltar nada. Y además, a la iglesia no le va a faltar nada. ¿Saben por qué las iglesias tienen problemas financieros? Porque nosotros, los miembros de la iglesia, no honramos a Dios dando lo que Él estableció para el sostén de la iglesia. Le guste o no le guste, Dios estableció las cosas así porque Él sabe exactamente cómo hacer las cosas. Cuando usted le dice a Dios, no, mira Dios, yo no creo que sea así. ¿Sabe qué le está diciendo a Dios? Vos no sabés nada. Vos no sabés cuánto necesito yo para vivir. Vos no me das suficiente a mí para vivir. Eso le estamos diciendo. Porque si nosotros creyéramos que lo que Dios dice, ¿usted cree que la Biblia dice la verdad? ¿Sí o no? ¿Usted lo cree? ¿Y entonces por qué muchas veces vivimos como si no lo creyéramos? ¿Ah? Sí, te creo, pero por la duda yo me voy a manejar a mi manera. Entonces, volviendo a la carta de los Corintios, hermano, Pablo le está diciendo esto a los Corintios. ¿Saben qué problema tenían los Corintios?
Ellos querían manejar, o era como un peso para ellos. Pablo les está diciendo, hermanos, cuando yo vaya, que no sea necesario recoger la ofrenda. Si yo estoy, como me decía ese hermano, Pablo, vos estás hablando de plata nada más. Es como que yo venga, hermano, bueno, a ver, vamos, hermano, pongan la ofrenda, denle, pongan la ofrenda y qué hace acá. ¿No es chocante eso? ¿No les molesta eso? ¿Por qué? Porque es como de obligación. Dale, hermano. ¿No sería más lindo poder decirle, Señor, acá está, es para vos, usalo en tu obra? ¿Cuántas veces ustedes han necesitado que el pastor esté libre y el pastor estaba trabajando? ¿Cuántas veces? ¿Alguna? No, nunca. ¿Saben de dónde sale el sostén de los pastores? Para que el pastor no trabaje afuera de la iglesia. ¿Qué hay? Porque Dios lo estableció. Si usted lee la Biblia, si usted conoce a Dios, se va a dar cuenta. ¿Saben por qué trabajo? Porque mi responsabilidad es sostener a mi familia. Y además mi responsabilidad es sostener a mi iglesia. Porque es mi iglesia. Yo amo a mi iglesia. ¿Usted ama a su iglesia? Pablo les dice a los corintios, cuando yo llegue, no se recojan ofrendas entonces. Y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Dice versículo 4. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde yo haya de ir. ¿Saben qué quiere decir esta palabra encaminar? ¿O qué está diciendo Pablo acá con encaminar? Lo mismo que Juan escribió en tercera de Juan a Gallo. Lo mismo que el apóstol, lo mismo que Lucas escribió en el libro de Hechos cuando dice que a Saulo y a Bernabé los encaminó la iglesia. Les dio para que ellos salieran de viaje. El apóstol Pablo había estado predicando y enseñando a la iglesia de los Corintios. ¿Saben quién sostuvo al apóstol Pablo cuando él estuvo 2 años en la iglesia de Corintios? Los filipenses, una iglesia chiquitita así. Mi gloria, le dice en 2 de Corintios, no es que ustedes me hayan sostenido. Pero ¿saben qué también le dice en la 2 de Corintios? Le voy adelantando algo. Dice, perdónenme este agravio. Ustedes deberían haber sostenido a este pastor, hablando de sí mismo, Pablo, porque yo les estaba enseñando, yo les estaba ministrando. No alguien de afuera sosteniendo al pastor. Pablo, para seguir adelante, cambiando el tema de la ofrenda a otro tema, que es el avance de la obra. Dice Pablo que él va a ir a visitar a los corintios. Va a ir a visitar a los corintios. Y quizás se quede. Y quizás pase el invierno. Pero hay algo que dice un poquito más adelante, que es, si Dios quiere. Hace un tiempo atrás, yo les hablé a los que estuvieron en ese domingo acerca de nuestras metas como iglesia. Acerca de nuestras metas como iglesia. Nuestra meta como iglesia, primero que nada, es que en este año, al menos alguno de nosotros, mejor dicho, que cada uno de nosotros, al menos logremos llevarle a uno el Evangelio, o la verdad de Dios, o que puedan conocer a Dios.
al menos uno. Y que eso siga cada año, y cada año, y cada año, y cada año. Que al menos este año, cada uno de nosotros avancemos al siguiente paso en nuestra carretera espiritual. Si usted no está estudiando la Biblia con su mentor, empiece a estudiar la Biblia con su mentor. Si usted la está estudiando y se está capacitando, ahí no me va a volver. Siga haciéndolo y empiece a mentorear a alguien. Si usted no ha estudiado ninguna materia para estar más capacitado para ministrar a la próxima generación, que también lo haga. Que usted crezca. Esa es la meta para este año. Que usted y yo crezcamos. ¿Saben qué estoy deseando hacer este año? Si Dios me lo permite, ponerme a estudiar más. Pero eso depende de ustedes. De que todos y cada uno de ustedes se comprometan a alcanzar a las personas con el Evangelio. No que, por ejemplo, Jorge llegue y traiga a un amigo. No para que Jorge me lo traiga para que yo le enseñe la Biblia. Para que Jorge le enseñe la Biblia. Si Nancy quiere alcanzar a sus amigas, a sus familiares, no para que se las traiga a Vero, para que Vero le enseñe la Biblia. Que Nancy le enseñe la Biblia. Pero para que eso pase, cada uno de ustedes tiene que ser un discípulo, trabajar con un mentor, crecer con un mentor. Miren, hermanos, yo estoy por comenzar, con la ayuda de Dios, 2 estudios bíblicos nuevos. Y tengo uno pendiente, 3. Y estoy discipulando. Entonces, si yo puedo, ustedes también pueden. Y yo trabajo, ay pastor, nosotros tenemos trabajo, tenemos colegio, tenemos los chicos. Yo trabajo, estudio por los domingos, estudio por la escuela dominical, estoy preparando el andar y la materia que sigue. ¿Cómo hacer? Me dijo alguien una vez. Saco tiempo de donde no hay. Administro mi tiempo. Le dedico tiempo al Señor. ¿Qué está diciendo Pablo cuando dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia? Pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde yo haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Si el Señor lo permite. Una de las cosas que les decía en esa reunión es el trabajo de este año. Y que el año que viene se tiene que repetir, y que el siguiente se tiene que repetir. Pero ¿saben qué más? Les dije, hermanos, tenemos que trabajar juntos para que en 5 años, si Dios quiere, podamos tener una iglesia autónoma. ¿Saben lo que es una iglesia autónoma? Una iglesia que se mantiene sola. ¿Cómo vamos a llegar a ser una iglesia autónoma? Si desde ahora, bueno, muchas veces me han dicho, bueno, cuando lleguemos a los 5 años vamos a empezar a... No, nunca vamos a llegar a esa meta de 5 años si no arrancamos hoy. Si no tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, el ser autónomos hoy y no empezamos a tener parte en ser autónomos hoy, nunca vamos a llegar a ser autónomos. Nunca vamos a tener familias entregadas sirviendo a Dios. Si usted no le puede dar la prioridad a Dios en su vida hoy, no se la va a dar en 5 años. Si Dios quiere, en 5 años vamos a ser una iglesia autónoma. Miren, yo tengo algo que Dios ha puesto en mi corazón. Está loco, pastor. En 10 años, que Dios nos permita comenzar 2 nuevas obras. Si Dios quiere, si Dios lo permite. ¿De qué depende eso? De que nosotros hagamos nuestra parte. De que cada uno de nosotros
Hagan nuestra parte. ¿Por qué no comenzar una iglesia en Río Ceballos? Si tenemos una familia en Río Ceballos. ¿De qué depende que nosotros comencemos una iglesia en Río Ceballos? Primero que seamos una iglesia autónoma y después que en Río Ceballos, la familia que está en Río Ceballos, comparta el Evangelio en Río Ceballos y comienza estudios bíblicos y personas de Río Ceballos empiecen a venir y en Río Ceballos haya tanta gente que necesitemos. No, tenemos 40 personas que están viniendo a Río Ceballos, no tiene sentido. Hay que comenzar una obra en Río Ceballos. ¿Y qué va a hacer falta para esa obra? Un pastor. Un pastor. Y un grupo de familias que sostengan de manera autónoma esa iglesia. Y esa es la forma en la que la iglesia ha crecido desde el primer siglo, hermanos. Esa es la forma en la que la iglesia ha crecido desde el primer siglo. Si Dios lo permite, lo vamos a hacer. Pero tenemos que saber a dónde vamos. Pablo dice, mirá, voy a pasar por Macedonia, tengo el deseo de quedarme con ustedes, quiero que ustedes me encaminen para poder seguir a donde sea que voy a ir. Si Dios lo permite. Dice el versículo 8, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Yo lo que estoy viendo es que Dios está abriendo puertas en Unquillo. Doy gracias a Dios por su familia. Doy gracias a Dios por tu familia. ¿Saben? Yo vengo orando que Dios me abra puertas para compartir la verdad de Dios con personas en Unquillo. Y estoy haciendo todo el esfuerzo posible y tratar de organizar mis tiempos para poder llegar, pero saben, no me alcanza mucho. Me decía allá el amigo Rodrigo, me tenés abandonado. Dijo, tienes razón. Tienes razón. Alguien me dijo, en 3 meses nadie me visitó. Y si yo pudiera, lo haría. Pero también es ida y vuelta. Estamos a la misma distancia muchas veces. Muchas veces nos quejamos. Ay, el pastor no me visita. ¿Cuándo lo visitaste igual, pastor? Es ida y vuelta. Usted me dice, capaz que el pastor no puede, está cansado, está haciendo otra cosa. Pastor, ¿tú pasas a tomar unos mates? Bueno, dale, vení, tomamos unos mates. Necesito hablar con vos. O necesito pasar tiempo con vos. Se está abriendo puerta grande y eficaz en Unquillo. Tenemos una familia en Mendiolaza, los Heredia. Hace un montón que no los voy a visitar tampoco. A ustedes, hace un montón que no los he visitado. Porque no me da el tiempo, hermano. No tengo más horas en mi vida. Doy gracias a Dios que tengo a mi esposa, ustedes la están viendo re bien. Todos los médicos con los que hemos hablado, su médico, el gastroenterólogo, la recibió el otro día con una sonrisa. Qué feliz que estoy de verla, le dice. Nosotros la tratamos muy mal acá, pero ¿saben? La trataron muy mal porque no le quedaba otra, porque si no se moría. Entonces, mi primera responsabilidad es con mi familia, después mi trabajo y después la iglesia. Pero doy todo mi esfuerzo posible para tratar de estar cercano a ustedes. Se está abriendo puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Yo he visto en estos días que ha habido muchas luchas. Muchas luchas. Para que el Evangelio no corra. Muchas luchas para desalentar a los hermanos de la iglesia. A decir, alguien dijo una vez, desde que empecé a ir a la iglesia me empezó a ir todo mal. Un amigo en común que tenemos. Dijo, al pastor Víctor le dijo, desde que empecé a ir a la iglesia me empezó a ir todo mal, pastor. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no quiere que vengas a la iglesia.
El diablo no quiere que escuches la palabra de Dios. El diablo no quiere que conozcas a Dios. El diablo quiere asustarte, intimidarte, amedrentarte para que no te acerques a Dios. Para que no lo conozcas, para que no crezcas. Para que no seas un hijo de Dios que crece como un discípulo de Dios, sino que estés tan asustado o tan ocupado con tu trabajo, con tu profesión, con cualquier cosa que sea, para que te alejes de Dios. Ese es el trabajo del diablo. Él no puede vencer a Dios, pero va a hacer todo lo que pueda por estorbar a Dios. Jesucristo venció a Satanás en la cruz del Calvario para darte vida eterna. Y como hijo de Dios, Él dio la vida para que vos tengas vida y para que le sirvas. Y el diablo no quiere que vos le sirvas. El diablo quiere que vos estés tan ocupado en tus cosas que ni te preocupes si se abre una puerta para hablar de Cristo con tu vecino, con tu amigo, con tu compañero de trabajo. Él quiere que estés tan ocupado con tu trabajo, con tu profesión, con lo que vos sea que se te cruce por la mente, para que no pienses en Dios, para que no pienses en compartir la verdad de Dios a otras personas. Ese es el trabajo del diablo. El trabajo del diablo es que si vos estás queriendo involucrarte en servir, molestarte todo lo que pueda. ¿El diablo puede dañarte? ¿Puede quitarte la salvación? No, no puede. El Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 29 en adelante, Jesucristo dice que somos sus ovejas, que Él nos salvó. Y que estamos en su mano. Que nadie nos puede arrebatar de Él. ¿Sí? Si yo lo pusiera en plena... ¿Saben que conocen algo de África? ¿Han visto algún documental? ¿Vieron que ahora en África hay, en la sabana africana, no en la sabana, en la sabana, que es un tipo de vegetación que hay como, digamos, zoológicos abiertos, vamos a decirlo así, donde usted puede estar paradito acá y del otro lado los leones, ¿no? Un safari, pero que vos podés estar cerca de los leones. Si usted póngase ahí, ¿no? Cerca de la reja. Si se acercara a un león y saltara contra la reja, usted diría, no me pasa nada. No, ¿qué es lo que pasaría? Yo pegaría un salto y saldría corriendo. Aunque sé que no me puede tocar, me asusta igual. Dice la Biblia en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que el diablo anda como león rugiente. Si a usted le ruge un león detrás de la valla, ¿usted se asustaría? Yo creo que sí. ¿Usted saldría corriendo? Yo creo que sí. Después pensaría, como 100 metros más lejos, y diría, no, si no me puedo hacer nada. Pero logró su cometido. Ahora, los cuidadores de esos safaris, si un león salta contra la reja y ruge, ¿usted cree que se asustan? ¿Por qué? Porque ya lo conocen, ya saben lo que va a hacer. Y aparte, saben que están seguros en donde están. Hermano, cuando usted conozca a Dios, tanto que sepa que está seguro, firme donde está, no importa cuánto ruge el diablo. Ahora, ¿por qué huimos? ¿Por qué nos atemorizamos? ¿Por qué dejamos de servir a Dios? ¿Por qué nos enfocamos en otras cosas? Porque no conocemos a Dios. Porque no confiamos en Dios, porque no conocemos a Dios. Entonces, al primer rugido del diablo, salimos corriendo. Puerta grande y eficaz se nos va a abrir y muchos son los adversarios. Y Pablo termina haciendo algunos elogios. Y si llega Timoteo, dice versículo 10, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor como yo.
Qué hermoso testimonio que me tocó dar el otro día en un grupo de pastores. ¿Quién conoce al hermano Pablo Bevilacqua? Estuvo trabajando acá. Fue el hermano que estuvo haciéndole cocina ahí abajo en el departamento. ¿Sí? Su pastor, el hermano Pablo está haciendo, ¿saben qué hace él con sus vacaciones? Ayuda a las iglesias. Da sus vacaciones para ayudar a la iglesia. De hecho, los 15 días de vacaciones, vino y trabajó 15 días acá. Se levantaba a las 9 de la mañana y trabajaba hasta las 9 de la noche. En 15 días terminó toda la cocina. Y estaba el hermano David ayudándole también. Pero el que más trabajó fue el hermano Pablo. Trabajaba. Yo le decía, hermano, para un rato. No, pastor, si no, no llego, me decía. ¿Ah? Yo sí lo conocí, hermano Pablo. De antes. De la iglesia de Rosario, del seminario. Y su pastor lo puso en el grupo de pastores y me mencionó a mí diciendo, estuvo en Unquillo. Qué lindo es que digan de vos, que alguien más diga de vos, sí, recíbanlo al hermano, porque es un hermano fiel, trabajador, que quiere a Dios, que ama a Dios y quiere predicar el Evangelio y que también quiere servir en la obra. ¿Las personas podrían decir esto de vos? Pablo da el testimonio de Timoteo, dicen Timoteo, estuvimos estudiando primero de Timoteo. Timoteo es joven, pero saben, ama la obra de Dios y está dispuesto a todo por la obra de Dios. Dice el versículo 11, por tanto, nadie le tenga en poco, porque era joven. Una de las cosas que pasaban, y por eso le escribe a Timoteo, en primera de Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Esa juventud muchas veces no siempre es cronológica, muchas veces o de edad, muchas veces esa juventud es de ser joven en el Evangelio. ¿Sabe lo que pasa? Muchas veces tenemos viejos en el Evangelio, pero que están sentados calentando un banco. Y tenemos jóvenes en el Evangelio que no necesariamente son jóvenes de edad, pero que tienen el deseo de servir a Dios. Entonces no tenemos que menospreciar al hermano que hace poco que está en la iglesia, pero que tiene el deseo de servir a Dios, y decir, vos sos nuevo en esto. Yo hace 40 años que estoy en la iglesia, y esta es mi sillita, de acá no me saca nadie. Este es mi kiosquito, de acá no me saca nadie. Hace una lista de menciones. El hermano Apolos, en versículo 12. Apolos no quería llegar a Corintios porque su presencia en Corintios había causado divisiones. Porque recuerdan, empezamos en 1 Corintios capítulo 1 diciendo que había divisiones, porque uno eran de Apolos, otros eran de Cefas, otros eran de Cristo. Entonces Apolos le dijo a Pablo, mirá, Pablo, yo todavía no voy a ir para Corinto, porque si yo voy ahora, vas a volver a pasar el problema de las divisiones. Dice el versículo 13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿A quién cree que le está hablando Pablo? Para poder guiar a nuestras familias y a la iglesia. Todas vuestras cosas, dice el versículo 14, sean hechas con amor. ¿Por qué haces lo que haces en la iglesia? O porque el pastor dijo que hay que hacer. No, porque amo a Dios y tengo el deseo de adorar a Dios, dar la gloria a Dios, servir a Dios con lo que hago. Si sos un miembro de la iglesia, deberías tener el deseo de involucrarte en el servicio de la iglesia. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Pablo menciona la familia de Estéfanas, una familia dedicada al servicio de los santos. Y dice a la iglesia de Corintios que si hay entre la iglesia una familia como la de ellos, que han dedicado su vida al servicio de los santos, se sujeten a ellos. ¿Qué está hablando Pablo acá? De liderazgo. Cuando hay una familia que tiene un liderazgo en la iglesia, las otras familias deberían sujetarse, estar cerca, seguir el ejemplo de esta familia. Lo que suele pasar es que cuando hay una familia que toma liderazgo en una iglesia o que empieza a tomar un liderazgo en una iglesia, ¿saben lo primero que pasa en la iglesia?
Ah, ¿qué se creen estos los Acosta? ¿Ah? ¿Qué se creen? Porque ahora el pastor los puso ahí. ¿Qué se creen? ¿Se creen los qué sé yo? Eso pasa, empezamos con las murmuraciones. ¿O qué se creen esto? ¿Qué se creen los otros? No, lo que Pablo está diciendo, si hay una familia que está siendo ejemplo de servicio de los santos, hermanos, sujétense, crezcan como ellos, busquen ser como ellos. ...17... Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, nombres griegos, bastante difíciles algunos, porque ellos han suplido vuestra ausencia. ¿Saben qué le está diciendo Pablo a la iglesia de Corintio? Estos hermanos vinieron y me llenaron la panza cuando ustedes no me la llenaron. Suplieron la ausencia de sostén del pastor, de la iglesia, en ese momento Pablo. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila. ¿Les suenan Aquila y Priscila? ¿Ah? Aquila y Priscila son responsables ¿de quién? De Apolos. ¿Es lo que hace la vida del discipulado? ¿Del discípulo que hace el discípulo? Búsquelo. Algunos hermanos dicen, ¿sí? Sí, Apolos, un varón elocuente que no sabía de Jesucristo, que estaba esperando cuando Aquila y Priscila le exponen la verdad, dice, yo ni sabía. Yo tengo el bautismo de Juan, dice. Y le pusieron la verdad y lo bautizaron. Entonces, discípulos de Jesucristo, que fueron discípulos de alguien que fue discípulo de Jesucristo, hicieron un discípulo de Jesucristo. Y este discípulo de Jesucristo llegó a la iglesia de Corinto a ser discípulo. Cuando yo estudio las Escrituras y veo la dimensión del discipulado, hermanos, como que se me da piel de polvo, como dicen, ¿no? ¿Ah? Me pone la piel de gallina. Me impacta lo que puede hacer un discípulo fiel de Jesucristo, impactando en la vida y discipulando a alguien, y ese alguien repitiendo exactamente lo mismo, impactando la vida de alguien. Y quién sabe hasta dónde puede llegar el Evangelio a causa de eso. Amén. Aquila y Priscila son responsables de Apolos. Y Apolos llegó con elocuencia a predicar el Evangelio a Corinto. Y después vino Pablo. Os saludan todos los hermanos. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Pablo está terminando. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Recuerden que hay cartas que Pablo no las escribió de su propia mano. Romanos, por ejemplo, él la dictó. ¿Quién le escribió a Romanos? Hizo así la hermana. Yo no. ¿Quién escribió Romanos? Tercio. El hermano Tercio, o Tercero, así se llamaba, escribió de su puño y letra la carta de los romanos. ¿Qué hay ahí? ¿Una de esas que pican? No se mueven, no pasa nada. Ah, no pasa nada. Préstenme atención a mí, ya termino. Ya me tocó. Quédense conmigo, ya termino. Dice, yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano. Mire lo que dice el versículo 22. Es muy fuerte lo que Pablo está diciendo acá. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Sabe qué quiere decir la palabra anatema? Maldito. Maldito quiere decir. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene, le dice a los corintios. Esta carta fue escrita en el año 50 más o menos después de Cristo. Y Pablo le dice, el Señor viene. ¿Ya vino? El Señor viene. Amén. Esto debería tenernos en mente, o es para que tengamos en mente, que el Señor viene en cualquier momento. La pregunta es, ¿cómo te va a encontrar cuando venga? Primero, ¿cómo te va a encontrar espiritualmente? ¿Siendo un hijo de Dios o no?
Y si sos un hijo de Dios, sirviéndole a Él o no. Una de las formas en la que mostramos el amor a nuestro Señor Jesucristo es a través de ¿qué? Del servicio. ¿De dónde sacás eso, pastor? Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. Y yo trabajo. Si usted es un hijo de Dios, un cristiano, no puede calentar una silla en la iglesia. Usted tiene que trabajar como Jesucristo trabajó. Usted tiene que trabajar, primero que nada, llevando la verdad de Dios a las personas. Y segundo, sirviendo a su familia con la verdad y sirviendo en la iglesia de Jesucristo, por la cual Él dio su vida. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Pablo termina hablando del amor. Pablo termina hablando del amor. Lo que debe mover nuestras vidas, hermanos, es el amor. El amor a Dios, primero que nada. El amor a mi familia, el amor a mis hermanos. Eso es lo que me debe movilizar. Eso es lo que debe ser mi motor para cada cosa que hago. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Y el segundo mandamiento es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es el amor? No qué hace el amor, eso dice 1 Corintios 3. ¿Qué es el amor? Amar es proveer y proteger. Amar es sustentar y cuidar. ¿Cómo muestro el amor yo a las personas? Cuando proveo y protejo, cuando sustento y cuido. Por años la Iglesia Bautista Bíblica de Unquillo ha sido una iglesia que se caracterizó a nivel nacional por ser una iglesia que mostraba amor a las personas que vienen de visita. Las personas se sienten, o los misioneros que nos han estado visitando, se sienten muy cómodos con nosotros. Porque los atendemos bien, porque los agasajamos. Eso tiene que ser algo habitual en nosotros. Tiene que ser una manera de vivir, no solo para cuando alguien viene de visita, sino debería ser así siempre. Entre nosotros debería ser así. Entre nosotros debería ser. Siempre. Porque eso va a hacer que crezcamos como iglesia, como familia. Una de las cosas por las que oro y vengo orando hace muchos años es por familias. Sí, por personas. No es que, a ver, no me malentiendan. No es que si alguien no tiene familia o es soltero, no, mejor no venga a esta iglesia. Búsquese una iglesia de solteros. No. Pero la base de la sociedad es la familia. Lo que el diablo está tratando de destruir son las familias. Si el diablo destruye la familia, destruye la iglesia, porque la iglesia es una familia. La iglesia está compuesta de familias, no de islas. Dios no nos salvó para ser islas. Por eso es que nuestra iglesia debe ser un lugar para el individuo y para la familia. Su familia. Hermanos, terminamos 1 Corintios y Pablo termina con una salutación acerca del amor, acerca del amor
y del servicio. Y una muestra con testimonios de hermanos que vivieron para servir y amar a Dios. Tiene que ser de ánimo esto para nosotros. ¿Saben? No va a haber una Biblia en algunos años que diga, el pastor Pablo escribiendo, el hermano Renzo, su muestra de amor, o el hermano Jorge, su muestra de amor. ¿Saben dónde queda escrito todo eso? En los cielos. Y cuando nos encontremos delante de Jesucristo, ¿sabe? Todo eso se va a saber. Lo que hiciste, lo que no hiciste, todo. Las motivaciones por las que hiciste las cosas, todo eso se va a ver. Hermanos, les animo a crecer. Les animo a conocer más a Dios. ¿Saben? Mientras más conozco a Dios, más hambre de Él tengo. Más hambre de Él tengo. Mientras más aprendo de Dios, más deseo de aprender de Él tengo. Me doy cuenta de cuán poquito sé de Dios. Y de cuánto mejor podría amarlo y servirlo, sirviendo a mi familia y sirviendo a ustedes, conociéndolo. ¿Cree usted que conoce suficiente de Dios? Yo tampoco. ¿Saben cuándo lo voy a conocer suficientemente? En la presencia de Él. Antes de eso, cada día tengo que anhelar conocerlo más. Lo animo, lo invito a conocer a Dios.